El valle envuelto en niebla fue una vez una tierra de prosperidad, conocida por sus bulliciosos centros urbanos y sus vibrantes campos agrícolas. Un lugar donde los cánticos armoniosos de los agricultores resonaban en las colinas, en contraste con el rugido ensordecedor de la perdición inminente que ahora resuena desde la misma tierra. Hace muchas lunas, una figura enigmática emergió de las sombras, con su manto negro cuervo ondeando como las alas de una gran tormenta. Las historias sobre su poder y su insondable malevolencia infundieron el aire, destrozando el ambiente que alguna vez fue pacífico. Era el venerado Rey Demonio, un nombre que generó miedo en toda la nación. Sus ojos carmesí, como feroces infiernos, exudaban un aura de dominio que obligaba a todo el dominio a someterse. Generaciones enteras crecerán con historias de su reinado, susurros en la noche del Rey Demonio y su tiránico dominio del país. Su ejército, un mar inmenso y lleno de sombras, un espectáculo que habría sido cautivador si no fuera por la sensación de presentimiento que evoca. El tintineo de la armadura y el sonido de miles de botas en la tierra compacta eran sinfónicos pero siniestros, simbolizando una inevitable espiral hacia la oscuridad. Las ciudades que alguna vez fueron orgullosas ahora yacían en ruinas distorsionadas, los jadeos resonantes de los ciudadanos distorsionados por el viento. Calles alguna vez llenas de gente alegre, ahora repletas de muertos y moribundos. Una tierra que alguna vez estuvo llena de esperanza y ahora es un cementerio para inocentes. El Rey Demonio gravitó hacia almas desesperadas, empañando sus espíritus con promesas de grandeza y supervivencia, solo para quedar atrapados en su red de desolación. Hombres, mujeres, incluso niños, transformados por sus anhelos en títeres de las espantosas estrategias del rey. Su fortaleza, un sombrío monumento de su reinado, se alzaba sobre el otrora magnífico paisaje urbano, surgiendo como una mano esquelética hacia las nubes sombrías. Las mismas piedras que lo construyeron parecieron llorar, dando testimonio de las innumerables atrocidades que ha abarcado. Los rumores sobre su magia malévola, conjurados por quienes se atrevieron a oponerse a él, contaban historias de religiones destrozadas, de héroes aparentemente indomables reducidos a mero forraje de sus malvados caprichos. Un movimiento de su mano y hechizos desfigurados brotaron de la tierra, arrasando las filas de los desafortunados para enfrentar su atroz ira. Su insaciable ansia de poder no vio límites. Siguió una macabra danza de combate mortal entre su inquebrantable horda, y los restos de un imperio que alguna vez fue orgulloso. Los cielos eran perpetuamente carmesí, coloreados por la sangre de guerreros cuyas historias de valentía se perdieron en la cacofonía de la batalla. Leyendas, grabadas en la memoria colectiva de la nación conquistada, hablaban de expediciones a reinos desconocidos, actos de brutalidad inquebrantable que demostraban la aterradora profundidad de la depravación del rey. Demonios indescriptibles, conjurados a partir de cuentos antiguos, vagaban por la tierra marcada por sus órdenes. El reinado infernal del Rey Demonio nos obligó a creer que la luz había sido devorada por las sombras, y que la esperanza se había marchitado en medio de la desesperación. El otrora próspero país se había convertido en un páramo árido, la encarnación misma de un mundo abandonado por la misericordia. Los ecos resucitados del dolor y el sufrimiento todavía se pueden sentir dentro de estas tierras angustiadas. El nombre del Rey Demonio infundió miedo no solo a los vivos sino también a los muertos, porque incluso en la muerte se creía que su tormento continuaría a manos del malévolo monarca. Sin embargo, tal era la naturaleza de la humanidad que incluso en las sombras del miedo se sembraron semillas de rebelión. Los susurros de un héroe predicho, destinado a borrar la oscuridad con verdadero coraje, comenzaron a extenderse. Lleno de un inquebrantable sentido de rectitud, un variopinto grupo de rebeldes perjudicó el miedo desgarrador que retorcía el corazón de la población. Reunieron la fuerza para mantenerse firmes contra la ubicuidad de su opresor, y apuntaron a derrocar el reinado insoportable del Rey Demonio. Su vigorizante desafío reavivó la esperanza en los corazones de los esclavizados. Las aguas de liberación, estancadas durante mucho tiempo, comenzaron a hincharse en previsión de un levantamiento que podría remodelar el futuro de esta tierra abatida un futuro libre del control tiránico del Rey Demonio. En la hora del crepúsculo, los decididos rebeldes lanzaron su ataque final. Sus voces, una vez sofocadas por el miedo, ahora rugían con valor eterno, cayendo en un movimiento encendido que buscaría anular el despreciable régimen del Rey Demonio. El cielo nocturno ardía con la luz parpadeante de la rebelión. Una feroz sinfonía de acero chocante, y gritos primarios surgió del corazón palpitante del campo de batalla, yuxtapuesto por las astucias del adversario que aseguraron que corrientes de carmesí pintaran el terreno que alguna vez fue vibrantemente escénico. El Rey Demonio mira desde su ciudadela, su presencia que alguna vez fue imponente ahora eclipsada por una vulnerabilidad inminente. La cacofonía de la rebelión que se avecinaba adornó sus oídos, y sembró semillas de duda en su corazón una sensación desconocida desde que comenzó su reinado. Un torrente de emociones salvajes culminó dentro de él, rabia, incredulidad, miedo. En una última y desesperada demostración de poder, ordenó a sus fuerzas que desataran toda la furia de su diabólico arsenal, y el poder de su magia corrupta surgió. El campo de batalla, una vez iluminado por la esperanza, quedó arrojado a la sombra de la desesperación. Los rebeldes, de espíritu inquebrantable, se mantuvieron resistentes en medio del oscuro reinado del terror.
Ojos decididos se encontraron con su mirada de obsidiana, resolución endurecida preparándolos para enfrentar toda la ira del rey demonio, porque habían hecho un pacto indomable para romper las cadenas de la opresión o perecer en el intento. La tierra temblaba, los cielos tronaban de furia, el mismo aire crepitaba con las energías volátiles nacidas de este sombrío enfrentamiento, culminando en una tormenta de tal vehemencia que parecía como si el mundo mismo hubiera resucitado para dar testimonio de la hora dramática que resonó a través de los siglos. En una hazaña de coraje y sacrificio que trascendería a lo largo de la historia, la fuerza unida de los rebeldes lanzó una carga decisiva final. Cada paso, testimonio de su desafío contra la tiranía, daba un concierto de liberación más inflexible que el bramido de los cuernos de guerra que los acompañaban. Se libraron batallas y se perdieron vidas, el tejido de la realidad parecía estirarse y temblar bajo el peso de todo. Pero la tierra asediada deseaba fervientemente la liberación, y en la armoniosa sinfonía de la perseverancia encontraron la fuerza para continuar. El choque apocalíptico llegó a un tumultuoso crescendo, arrojando a la bulliciosa nación a un silencio ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia la ciudadela del rey demonio, el país, el pueblo, al borde de la salvación o la condenación. La anticipación se hizo espesa en la atmósfera cargada, un último grito triunfante atravesó el cielo, y los decididos rebeldes salieron victoriosos de las ruinas desmoronadas. El rey demonio, que alguna vez fue un faro de malevolencia, descendió de su opresivo asiento de poder, ahora reducido a una figura rota en medio de los jubilosos gritos de libertad. La paz no fue una consecuencia inmediata de la guerra, pero sí llegó, lenta y constante, nacida de la unidad y la resiliencia de una nación entera. Esta tierra, marcada por el desgarrador reinado del rey demonio, se levantaría, gracias al nuevo amanecer de la libertad. La historia del rey demonio, su agarre de terror que una vez estranguló la vida fuera de este reino, había llegado a su fin definitivo. Tal era su destino, ser arrojado al abrazo implacable de la historia, recordada siempre, por la tumultuosa tormenta que una vez invocó sobre su dominio. Sin embargo, incluso frente a la finalidad, se avecinaban espectros inquietantes de las atrocidades de esa época. Los paisajes embrujados, que alguna vez estuvieron plagados de guerra y destrucción, contienen huellas fantasmales del pasado. Cada edificio, cada adoquín dejaba al descubierto una historia de dificultades, un recuerdo de la época que soportó el reinado del rey demonio. Y así prevalece el reino, en la batalla eterna entre las sombras del pasado y la luz del futuro. El pueblo, lleno de inquietud y esperanza, se esfuerza por honrar y proteger la paz que tanto les costó ganar, porque el costo de la liberación fue elevado, escrito en la sangre de los caídos. No han olvidado los tiempos oscuros, las pruebas por las que han pagado caro. Leyenda para cualquiera que haya pasado aunque sea un momento dentro de sus límites, un sombrío recordatorio de que el poder, cuando se ejerce sin consideración, puede conducir a las tragedias más horribles. A medida que la historia desarrolla sus páginas, la historia del rey demonio no se borraría con el paso del tiempo. Su nombre, como una maldición que persiste, sirve como vigilia contra el abuso de poder, recordando a todos que ningún reinado de terror, por poderoso que sea, es inmune a la caída. Su horrible viaje, de la oscuridad a la infamia, su codicia y avaricia ilimitadas que culminaron en un régimen de terror, y su caída final a través del poder de la unidad, proclamaron una verdad universal, la supremacía del corazón ético sobre el gobierno despótico. Era un capítulo de la historia de esta nación que nunca sería olvidado, en todo su dolor y esperanza, en toda su oscuridad y luz, un recuerdo duradero de un tiempo en el que el destino de la tierra estaba en juego, cuando el pueblo se negó a inclinarse ante un rey que era verdaderamente un rey de demonios. Al final, después de todas las pruebas y tribulaciones, la tierra se mantuvo erguida una vez más, fénix de las cenizas, repleto de vida, lleno de esperanza, susurrando historias de la liberación ganada con tanto esfuerzo a los vientos. Y así estamos aquí, al final de nuestra crónica, contemplando el verde paisaje bañado por el suave resplandor del sol poniente. Un reino que alguna vez estuvo ensombrecido por el miedo y la desesperación, ahora inundado de una vida vibrante y un optimismo ilimitado, un testimonio del espíritu indomable de la humanidad y la resiliencia de una nación.